70 milímetros año. Bueno, ahora tenemos satélites, tenemos grandes mediciones que podemos ver eso, ¿no? Y tenemos a su vez también algunas mediciones que están aquí en la parte de nuestro país, en la parte este, la frontera Brasil, cerca de Brasil, la Baja Subandina, ¿no es verdad? Donde tendríamos un movimiento convergente de 15 milímetros años. Mire, 70 milímetros, perdón, años, nada, ¿no? Son 7 centímetros, nada más. Bueno, pero a ver, multiplique esto por 1000. Ya son 70 metros, ¿no es verdad? O sea, en 1000 años nos hemos movido 70 metros. 1000 años. Y no es mucho, pues, cuando estábamos en la época medieval, donde todavía aquí se vivía lindo y tranquilo, no había la gente que había llegado del otro continente, pero ya, imagínense, o sea, que la escala geológica hay que tenerla bien en la cabeza, ¿no es verdad? Ver. Y que resulta que la teoría que se tiene actualmente es, teníamos aquí ese altiplano, evidentemente, estábamos muy por encima del nivel del mar, y aquí ha habido todo un proceso, ¿ya?, de bisagras, ¿no?, donde tenemos la gran falla de Atacama, y aquí poco a poco se ha ido llenando grandes depósitos de aluviales, ¿no?, en esa depresión grande que está cerca a la parte precordillerana, ¿no?, y hemos tenido aquí una gran rotación debido a esas dos fallas que tenemos acá. O sea, ha habido rotación de tal manera, ustedes, bueno, saben de estructuras entonces, ¿no es verdad? Y ha habido aquí unos 3 grados, habrá habido esa rotación que ha hecho de que, y vamos a empezar a ver todo lo que ha ocurrido aquí más o menos, empezado el trasarco, donde se juntan, hace 60 millones de años. ¿Qué es lo que tenemos? La placa continental, o sea, el escudo brasileño que llamamos ahora y lo seguimos llamando, ¿no es verdad? Que está a este nivel cero. Y aquí está el trench, o sea, que es la fosa entre la placa brasileña y la placa de Nazca, ¿no es verdad? Bueno, y eso se va modificando. Y si nos vamos hace entre 35 y 55 millones de años, empieza a surgir acá una elevación y una deposición de materiales acá, ¿no? Hay una erosión, porque no se olviden que los procesos de erosión superficial que tienen ahora de transporte de sólidos, etcétera, etcétera, es fenómenos que estudiamos en la ingeniería hidráulica, movimiento de sedimentos, se dio pues como se da ahora hace 30 a 50 millones de años, ¿no es verdad? Y tenemos este problema. O sea, esta deposición aquí de grandes materiales. Y eso también nos confirma el por qué la potencia, o sea, el espesor de los depósitos en el altiplano son tan grandes. Y después, vamos adelante con la escala de tiempo, esos son los modelos, el modelo que se ha construido, ¿no es verdad?, en función del tiempo, de 15 a 30 millones de años. Aquí tenemos entonces, se supone que ha tenido que haber una renovación convectiva de los materiales acá. Aquí está la fosa nuevamente, y va subiendo y subiendo más lo que le llamamos aquí ahora el protoaltiplano, el altiplano inicial, ¿no? Y aquí también, y hasta 1500 metros. O sea, poco a poco ha ido subiendo en los varios millones de años que ha tenido movimiento, ¿no es verdad? Bueno, y seguimos hace 5 o 10 millones de años, ya estamos en 2500 metros sobre el nivel del mar, y aquí ha habido claramente los desplazamientos grandes de masa y la formación de grandes fallas regionales donde se sigue rellenando esta fosa, lo que es el altiplano como tal, ¿no? Hasta llegar a lo que tenemos actualmente, ¿no? O sea, tenemos aquí la placa brasileña, la placa de Nazca con su subducción como tal, y no es como siempre hemos dicho que se formó directamente la placa brasileña, sino aquí se forma un otro cuerpo, que es cabalmente lo que llamamos ahora la placa altiplánica, que me forma evidentemente los subandes, que son bien importantes para nosotros, porque además tenemos rocas bastante
jóvenes ahí, digamos, del terciario, la cordillera oriental y la cordillera occidental. Y este modelo además me permite explicar por qué hay esa diferencia de altura tan grande, esa gradiente, porque es grande, entre la cordillera occidental y el mar, o sea, el trench, aquí la fosa que tenemos de la placa de Nazca. ¿De acuerdo? Bien, si nosotros vemos, o sea, tenemos aquí una nueva placa, que es la que nos ayuda a comprender mejor lo que tenemos en Bolivia como tal y cómo se ha ido formando en todo la faja subandina, la cordillera oriental, la cordillera occidental o la cordillera real que la llamamos, y ahí el altiplano, ¿no es verdad? Porque que no había forma de explicarse por qué el altiplano. ¿De dónde viene ese que entre dos cordilleras, fíjense aquí, debido a todo el fenómeno que se da acá, ¿no? ¿Cómo se forma aquí el altiplano? O sea, con esta teoría estamos siendo más lógicos y explicando qué es y cómo se forma el relieve que tenemos actual. Y además no solo el relieve, sino después vamos a ver y este famoso codo de Arica como tal, ¿no es verdad? Y aquí son mediciones recientes que los han hecho con satélites, etcétera, etcétera. Y bueno, varía un poquito. Hace un momento les decía que 70 milímetros años, aquí me hablan de 65. Estamos en ese orden, ¿verdad? La subducción, cómo se está moviendo. Pero aparte que se está moviendo acá, por debajo de lo que es ahora la placa altiplánica, ya no directamente el escudo brasileño, ¿no es verdad? ¿Eh? Vemos acá también las mediciones que se han hecho, que se están haciendo actualmente. Aquí fíjense la escala, ¿no? Aquí es el tamañito, está la escala gráfica acá, de 1 centímetro año. Y fíjense que nos estamos moviendo definitivamente con debe ser 6, 7, y estas deformaciones van reduciéndose a medida que nos vamos hacia el oriente, ¿no? Se van siendo menores. Pero resulta que toda nuestra corteza, Cochabamba está por acá, se está moviendo. Hay un desplazamiento como tal. Aquí se ve esto mejor entonces, porque tengo ya bueno, Cochabamba está un poco más arriba, pero las deformaciones que se han podido medir en Sucre, por ejemplo, que son, ¿no es verdad? O las acciones que están midiendo Camire muy poco. Tarija también, fíjense cómo se está moviendo Tarija hacia eso, o sea, se sigue plegando aquí la cordillera, y aquí resulta que se ha detectado, se ha interpretado y se ha demostrado, hay una gran falla regional, más que regional. Aquí la falla desde Santa Cruz hasta Yacuiba prácticamente, que se llama la falla de Mandeyepecua. Esa es la falla de Mandeyepecua. O sea, toda esta parte entonces de nuestro complejo de montañas, si quieren ustedes, se está moviendo, sigue el plegamiento. Y claro, ya vamos a decir que cuando hay movimiento, hay deformación, ¿no es verdad? Y como tenemos deformación, se está almacenando energía. Y ahí van surgiendo entonces ya las fallas pequeñas, las fallas más regionales, lo que se va disipando, y alguna vez tienen que salir tiene que liberarse esa energía, ¿no es verdad? Ok, o sea que fíjense ustedes entonces, a ver, estemos conscientes que a escala humana no vemos nada, 7 centímetros, 70 milímetros, ni estamos viendo, pero a escala ya un poco más geológica, estamos en un pleno proceso de formación como tal, ¿no es verdad? Que alguna vez se va a manifestar para nosotros, sobre todo en grandes liberaciones de energía que van a ser los sismos, como tal. Después vamos a seguir con este tema, pero antes, que creo no está tan didáctico esto, porque estamos hablando tan bonito de la parte de la placa, la formación de la placa altiplánica, y de repente
me paso a hablar aquí sobre la columna cronoestratigráfica, que la necesitamos un poco. Tal vez esto lo voy a poner un poco más atrás, porque estamos repasando, ¿no es verdad? Bien, aquí no les puedo decir mucho, simplemente les voy a mandar esta tabla cronoestratigráfica oficial, ¿no?, de la Convención Internacional de Estratigrafía, ¿no?, del 2018, que es la última que yo sé que existe. Puede ser que se tenga una otra más, ¿no es verdad? Donde tenemos aquí la historia de la formación de la litosfera, si quieren ustedes, en sus diferentes, aquí lo he alargado un poquito más, en las diferentes, entonces, en el eros, la era, los sistemas o periodos, ¿no es verdad? Que es lo que más nos interesa, ¿no? Y de hecho vamos a distinguir dos grandes, aquí un poquito quiero agrandar esto para ver si puedo leer bien aquí. Ese término que es griego no lo tengo bien claro. El eón, que es la primera gran separación que hacemos, diferenciación de dos grandes eones. El primero es el eón, ¿ya?, que está referido a la presencia a la vista de la vida. O sea, que aquí, si bien tenemos doctrinas y tenemos interpretaciones de cómo se formó la naturaleza y qué sé yo, pero el león, esto lo volveré chiquitito otra vez. Sin embargo, ahí lo voy a poner aquí, ya, pero mire, no sé qué diablos he hecho acá, no importa, después voy a corregir. El león y se refiere a la vida, fanozoico, y de eso, a ver un poquito, son términos que vienen del griego. Si anótense, por favor, lo que es faneros, de ahí viene esa palabra fanero, es una palabra compuesta. Ustedes saben que, sobre todo los geólogos han sido siempre tremendamente tigres para imaginarse palabras y, ¿no? Han sido demasiado tigres los geólogos. Faneros significa, no sé qué estoy haciendo acá, de ahí la figura, muy lejos, para que quede un poquito mejor. Ahí está mejor, ¿no? Ya. Faneros, que quiere decir que es visible, que se ve, faneros. Y soy con vida. Entonces aquí hemos dividido todo en un gran periodo que empieza aquí hace 3.200 millones de años, donde dice que ya se empieza a ver la vida. Y es el eón fanerozoico. ¿De acuerdo? Estamos entonces en el fanerozoico. Y tenemos el arqueano, donde no se todavía formas de vida. ¿Ya? O sea, estamos entonces en ese rango. Y aquí esa figurita que está ahí arriba, que la van a ver muy bonita, la van a poder analizar muy bien en su computadora, el fanerozoico. Después del fanerozoico tenemos las eras. Y se han definido, y la gente ha definido finalmente, diferentes eras como tal, ¿no es verdad? Y son tres las eras que se han definido. El paleozoico, o sea, dentro del fanerozoico, donde se tiene evidencias de vida, ¿no? O sea que aquí está el gran dilema, cómo es que se dieron las condiciones en una masa todavía inerte, si quieren ustedes, se combinan sustancias, se combinan elementos, tenemos la tabla periódica que la hemos estudiado en el colegio, en la universidad, y de repente de ahí va a salir la vida y se ve vida.
Bien, y cuando hablamos de las eras, tenemos primero entonces el Paleozoico, que es la vida vieja, la vida inicial. Paleo es nuevamente también una palabra griega, Paleozoico. Y después de como era tenemos el Mesozoico y finalmente no, perdón, el Mesozoico, sí, y finalmente vamos a tener el, Ese la no soy. última, tenemos el Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico, ¿ya? Que es la vida reciente, como tal, ¿ya? Bien, y después de esto vamos a hablar de las épocas. No sé dónde estoy ahorita, permítame que salga de aquí para donde me he quedado, porque he tratado de agrandar esta la columna cronoestratigráfica completa. Aquí voy a empezar empecé con el Cámbrico, 540. Ojo, hay que tener cuidado acá, porque si bien esto es oficial de la Comisión Internacional de Estratigrafía, Bolivia no tiene esta escala, tiene una escala un poco diferente. Lo que está publicado por Yacimientos y por la ex Geobol como tal, ¿ya? Bien, pero a nosotros nos va a interesar sobre todo empezar a estudiar la parte del Paleozoico, bueno, desde el Cámbrico, porque tenemos formaciones que las vemos fácilmente acá. Yo en Bolivia he visto solamente el Cámbrico, aquí cerca en el Chapare, el camino viejo que hicieron hacia Chapare los presos de la guerra del Chaco, ¿no? Y se ven ahí afloramientos cámbricos, he podido pasear ahí con el geólogo, aprender un poquito de que sí tenemos aflorando también aquí el cámbrico, que según esta tabla, porque la tabla de Geobol, que la voy a, donde tengo Geobol, empieza con 570 millones el cámbrico, ¿no? Bueno, mire, es bien relativo para nosotros. Lo principal es más o menos saber a qué era pertenecen, porque nos dice mucho una roca ordovícica y dentro de la ordovícica su periodo, además, ¿no? Que una roca silúrica, ¿no? Ya les dije al principio de la clase que las rocas silúricas son más complejas para nosotros, pues son rocas marinas, de mares someros, donde hay una intercalación de diferentes estructuras de rocas, ¿no? Tenemos una intercalación o sea, donde ha habido una deposición de, de clastos muy finos, tipo arcilla, y de repente después unos clastos más gruesos que me dan otro tipo de roca y finalmente arenas. O sea, y esa intercalación que tenemos capas y teniendo capas de rocas que vienen de la arcilla, nos crean condiciones de comportamiento ya mecánicos para nosotros bien difíciles y complejas y que tenemos que tomarlas muy en cuenta, ¿no? La mayoría de los problemas que se presentan cuando tenemos trabajos en excavación subterránea, superficial, nos vamos a tener cuando tenemos rocas silúricas, como tal, ¿no? ¿Verdad? Bien, y aparte de estas, entonces, el ordovícico, lo tenemos acá. Bueno, hablemos un poquito de la, estamos en el Paleozoico y estoy todavía donde tengo el Cámbrico, con periodo Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, después Silúrico viene el Devónico, que no lo veo aquí, no sé por qué no está por acá, el Ordovícico, no, aquí, no, ya, acá, disculpen, no está tan bien lo que he hecho, bueno, porque de aquí debería poner una flechita, ¿no? Para decir, véngase aquí atrás, aquí, ¿no? Estoy con el Cámbrico, el Ordovícico, diferentes formaciones del Ordovícico, y vamos a ver después, bueno, ustedes ya han estudiado además, que aquí en Cochabamba, por ejemplo, estamos rodeados de rocas, sobre todo ordovícicas, y cuando ya voy a sus formaciones, a los pisos que se llama acá, eh, vamos a tener formaciones sobre todo acá de lo que llamamos San Benito y Ansaldo, del Ordovícico, que es el Ordovícico superior, ¿no es verdad? O sea, después del Ordovícico tenemos el Silúrico,
¿ya? Que son las rocas muy difíciles, devónico, que para nosotros son bien importantes, con las fechas que se tienen acá, ¿ya? La antigüedad, si quieren ustedes, ¿no? Porque aquí tenemos formaciones bien importantes que han sido primordiales para los ingenieros petroleros, para los geólogos petroleros, porque tenemos ahí unas formaciones índices importantísimas, como ser la formación de Huamampampa, por ejemplo, ¿no? Después seguimos acá, silúrico, devónico, y vamos a acabar con el carbónico y el pérmico en, en este paleozoico, ¿ya? Y después seguimos y tenemos entonces ya en el Mesozoico, tenemos tres formaciones básicas, que es el Triásico, el Jurásico y el Cretácico, ¿verdad? Que es lo que más superficial, más jóvenes, donde tenemos además, cuando hablamos ¿y por qué no aparece aquí el Cretácico? ¿Dónde lo tengo aquí? ¿Ve? ¿Y qué he puesto mal esto? Voy a corregir, antes de que les mande esto, voy a corregir porque no está en orden, debería estar acá y esto debería ser acá, porque esta parte es lo que viene aquí arriba. Y el Cretácico sobre todo, ¿no? El Cretácico superior, bueno, el Cretácico sí ya está mucho más definido, ¿ya? Porque llega hasta los 60, aquí dice 65, muchos hablan de 66, donde empieza, acaba el Mesozoico y empezamos con el Cenozoico. Y eso es típico, se dice, y aquí es donde desaparecen los grandes animales, además, ¿no? Porque tuvo que haber algún problema serio, la caída de un gran meteorito en planeta Tierra, que ensombreció totalmente todo, que fue una humadera, una polvadera tremendamente grande, ¿no? Que finalmente eh, mató pues a muchos seres vivos, los grandes sauros de esa época, ¿no? Y esto ha sido encontrado en las mismas rocas. Acá es lo interesante, que da fin al Mesozoico, esa vida intermedia, ha sido encontrado en muchos lugares del mundo, ¿no? O sea que esa teoría de los padre e hijo Álvarez, unos geólogos Álvarez, norteamericanos, seguramente de origen mexicano o español, investigaron todo esto, dan cuenta precisa de cómo fue y cómo se define y han hecho la datación con mucho cuidado acá, donde desaparecen los grandes eh, sauros que había en esa época, ¿no? Para llegar finalmente, que es nos va a interesar también, al Cenozoico con el Paleógeno, el Neógeno y el Cuaternario, ¿no es verdad? En toda esa escala de tiempo. Ahora, cuando hablamos aquí del Holoceno, y estamos hablando en la actualidad, y hemos aumentado aquí, las últimas conferencias de los geólogos, han aumentado un periodo más ahí, ese cuaternario, que lo llaman el antropogénico, porque ya son los efectos del humano los que habrían destrozado todo lo que tenemos ahora, ¿no? O sea, ya están tomando en cuenta con el cambio climático y qué sé yo. O sea, aquí, bueno, aquí me da el lujo ya de poner un poquito más grande esto. Cuaternario para arriba, un periodo más. O sea, el Holoceno ya no es que son los últimos 10.000 años, ya no es el último, la última época. Tenemos una época más aquí, ¿no? Voy a tratar de actualizar esto de tal manera de que podamos ver. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Y nos va a interesar. Aquí estoy repitiendo algunas figuritas, pero eso sí, para nosotros es bien importante, porque en este paleozoico tenemos nosotros gran parte por lo menos en la cordillera oriental y en la cordillera real, tenemos ese tipo, ¿no? De periodos. Y yendo hacia la faja subandina, evidentemente vamos a tener mucho terciario. Y hemos encontrado muchas rocas terciarias eh, que son bien problemáticas porque son areniscas terciarias, donde se tiene un proceso de diagénesis muy bajo, o sea, la formación de la roca misma partiendo de la deposición de los sedimentos, medio acuoso sobre todo, aunque también podemos tener medio transporte de sedimentos a través de los vientos, ¿no?
Bueno, pero estamos ahí. Tenemos, y esto sí es bien importante para nosotros, y esto nos da normalmente el geólogo, por si acaso. Nosotros no hacemos, pero tenemos que comprender y comprender lo que nos dice el geólogo como tal, ¿no es verdad? Eso sí, sí, bien importante. Y aquí tal vez mejor sería empezar con lo de abajo, ¿no es verdad? ¿Ah? Esta escala que viene con la paleontología, porque es uno de los elementos que ayudó mucho a los geólogos a ir definiendo la secuencia estratigráfica, estudiar los fósiles, ¿no? Los restos de vida. O sea que, y bueno, ya si hablamos de vida, tenemos que estar ya en el fanerozoico, ¿no es verdad? Con el fanerozoico, donde ya había algo de vida. Y empezamos a ver y se va estudiando, se va interpretando, perdón, cómo de acuerdo a los fósiles que se van encontrando, los fósiles desde el inicio hasta el cuaternario, ¿no? Hasta llegar a los registros de esta vida, la vida actual, las especies actuales como tal. Esta figurita a mí me gusta mucho, recién la estoy usando porque me da más o menos gráficamente como en la escuela cuando, qué existió como tal. Y es bien interesante y vamos a un poquito ver tres, según la guía de fósiles en Bolivia, se hace mucha referencia a tres tipos de estos tipos de fósiles, las trilobitas, que existieron y tuvieron una vida muy larga, fíjense ustedes, desde el Cámbrico, y se fueron, pasaron por el Devónico, Carbonífero, Pérmico, y, y aparecieron todavía, porque llegan hasta por aquí, hasta el Triásico, incluso estas trilobitas. Y vamos a ver un par de trilobitas que tenemos aquí en el país. Hay mucho estudio, bueno, mucho estudio, nos falta mucho en Bolivia, pero ha habido grandes paleontólogos, Braniza, por ejemplo, gente que vino a hacer escuela en Bolivia. Ustedes saben que fue un alemán en sí, el padre de la geología en Bolivia, Federico Alfred, escribió un libro, fue el que primero interpretó y divulgó los datos que se tenían de la geología de Bolivia, que parte de los registros que tenían los petroleros acá, las empresas petroleras que vinieron a trabajar muy temprano acá, hace 100 años, sobre todo buscando petróleo, ¿no? En la parte de la paja subandina. Toda esa información ha sido sistematizada y finalmente ahora tenemos un manual que no lo uso mucho, yo que no me gusta su presentación, pero es lo mejor que tenemos, aparte del documento, del libro que escribió Federico Alfred sobre la geología de Bolivia. Pero veamos un poquito estas eh, trilobitas, por ejemplo, ¿no? Yo tengo la trilobita, el Devónico inferior. Son muestras realmente que están ahorita en el laboratorio que tiene como custodia la ex Geobol, ¿no? Del Devónico inferior. Aquí lo que me ha faltado es conseguir yo he conseguido, tengo un par de muestras reales de estas trilobitas, que no son las más antiguas, las que tenía del, del ordovícico, que era una trilobita mamut de 15 centímetros más o menos de longitud. Lamentablemente un traslado la perdí. Bueno, después el ordovícico inferior, aquí esto está mal, le tengo que cambiar porque tengo aquí esa muestra que tiene algunas diferencias, ¿no? Del ordovícico inferior, donde se encuentran esas trilobitas, ¿no? O el devónico inferior, o el silúrico superior, ¿no? Donde están claramente, ve, aquí eso también lo he mezclado porque debe estar esta acá. Y estas muestras, estas trilobitas, por ejemplo, en el devónico y en el silúrico, son pequeñitas. O sea, son ese de conchitas, ¿no? ¿No? No, perdón, estoy hablando disparate. Aquí estoy con las trilobitas, trilobita. Aquí paso a ver la segundo tipo de, de fósiles que hemos encontrado que son los braquiópodos, ¿no?
Los braquiópodos son animales marinos que nos ayudan a identificar, los han datado ya, ¿no? Y tienen dos valvas, ¿no? La branquial y tienen la pendular, peduncular, aquí, ¿no? Y son pequeñitas, aquí estoy hablando, perdón, de los braquiópodos, no, son bien pequeñitas. Mira, aquí está la escala, son no más de 1 centímetro y medio. He encontrado un montón de estas, por ejemplo, si alguna vez van al Parajti y se van a la Casa de Máquinas San José II, ahí está el río Martín, ya que es un afluente del río Parajti. Ahí van a encontrar realmente un cementerio de fósiles. Impresionante. Y bloques que han venido de arriba, no solamente son devónicos, sobre todo son silúricos o son ordovícicos. Impresionante la cantidad de fósiles que se puede encontrar. Yo debo confesar de que, caramba, el geólogo está educado para ser geólogo, porque donde no hay, encuentran fósiles. Tenía un colega geólogo, falleció lamentablemente, que pieza que agarraba, incluso piezas sueltas, clastos ahí en el botados, agarraba, golpeaba y tic, me hacía parecer un fósil, parecía un mago, ¿no? Y yo he tratado de hacer eso alguna vez, nunca he podido. Es muy difícil encontrar eso, ¿no? Y los graptolitos que vienen de abajo, que nos encontramos en Bolivia, que son invertebrados coloniales, ¿ya? Muy pequeños, que estuvieron en el Paleozoico inferior, ¿de acuerdo? O sea que son los fósiles más antiguos prácticamente que yo conozco que tenemos en Bolivia. Esos graptolitos que se presentan aquí a veces en forma como en este ordovícico superior. Es sí podemos encontrar, por ejemplo, en una formación San Benito, una formación Ansaldo, que están aquí alrededor nuestro en Cochabamba, ¿no? No tengo la escala de esto, o que se presentan también aquí en forma ramificada, como graptolitos. Bien, son los fósiles los que han ayudado a los geólogos y se ha desarrollado toda esta ciencia, además, para poder identificar las rocas. Ahora, no tenemos mucho problema porque tenemos un buen mapa geológico de Bolivia, ¿no? Esa es escala de las 5 millones, pero que nos diferencia. Y algo debo decirles acá. Aquí estamos usando y está completo. Es el último mapa que logró hacer Geobol. Después no se ha hecho nada más en Bolivia. O muy poco que yo sepa. Geobol, que cambiaron de nombre, ahora se llama Sergio Tejmín, pero no hay mucho aporte. Es el último aporte de todo este escudo brasileño, que son rocas muy viejas, ¿no es verdad? Aquí sobre todo son ígneas y metamórficas del escudo brasileño, ¿no? Que fue hecha con una misión británica. Y se completó el mapa y todo lo que teníamos, porque todo se centró en la geología de Bolivia del todo el siglo XX, sobre todo, se centró al estudio de las partes de posibles yacimientos hidrocarburíferos, bueno, y metálicos, ¿no? Después sí se tiene buena información al respecto sobre la metalgenética, por ejemplo, que nos va a permitir encontrar diferentes formaciones. Les decía que la escala de la simbología de colores que usa Bolivia en su mapa geológico es muy diferente a la escala que les he presentado, que les he mostrado de la Convención Internacional de Estratigrafía, ¿no? Y yo creo que va a ser bien difícil cambiar eso en Bolivia como tal, ¿no? Bueno, de hecho vemos aquí que todo donde está el Salar de Uyuni, el Salar de Coipasa, y mire, recién yo me he enterado con el lío que hay ahorita en la frontera con Chile, que un pedacito del Salar de Coipasa es chileno, una pizquita, como se muestra aquí. Bueno, aquí no se muestra, pero un pedacito entra aquí a Chile del Salar de Coipasa. Bueno, el Salar de Uyuni, por suerte, es todo nuestro, pero el Salar de Coipasa tiene una partecita que es en lo que fue alguna vez territorio peruano, porque esta parte de aquí fue peruano. Eso fue lo que arrebató Chile a Perú, o lo que nos pidieron. Quitaron a nosotros, está mucho más abajo, ¿no? Después del grado 23, aquí abajo, del 23 al 25, ¿no?
Tenemos aquí es formación. Esto nos va a ayudar mucho, más cartas geológicas que tiene el Geobol de un tercio más o menos, tal vez algo más en escala 1 a 5 millas, escala 1 a 100.000 de la superficie de Bolivia, sobre todo de esta parte occidental andina, Bolivia. Y es bueno ver esta figurita, no es fisiográfica, es geológica, pero si vemos nosotros, dicen Bolivia país andino. Es decir, ¿verdad? Algo más de un tercio de la superficie de Bolivia está en los Andes. Lo demás es prácticamente amazónico, ¿no? Todo es amazónico, donde tenemos aquí serranías menores del escudo precámbrico, ¿no? Donde todavía se tiene que seguir investigando y viendo. Y es en esta zona, sobre todo, incluyendo también toda esta parte de acá, que aparece aquí como cuaternario. El amarillo sí es cuaternario, ¿no? Donde tenemos sí afloramientos de este tipo de rocas y donde tenemos los suelos residuales. Aquí tenemos mucho suelo residual que no lo estamos estudiando en su debida magnitud en Bolivia. Siempre hemos hablado y trabajamos con suelos aluvionales. Pero los suelos residuales tienen otro tipo de comportamiento, bien diferente. Entonces vamos a hacer seguramente, me voy a comprometer a un ejercicio, cosa que hemos hecho hace poco en el sillar, donde, tremendo está el kilómetro 100, 101 al 129, ¿no? Donde están trabajando los chinitos, eh, tratando de resolver los problemas eternos que tenemos en el sillar y trabajando en uno de los deslizamientos. Hicimos un estudio bien detallado del kilómetro 137. Fuimos también con el laboratorio y al final pusimos inclinómetros, había que medir, había que saber cómo se está comportando y cuál es la composición de ese paquete, ¿no? Y encontramos aquí, en forma bien interesante, y va a haber una presentación sobre eso el día jueves, por si acaso, el ingeniero Dani Rodríguez. Encontramos suelos residuales. Claro, suelos residuales aquel que proviene de la alteración del macizo rocoso de la roca in situ, ¿no es verdad? Y bueno, tiene 6 categorías, desde suelo totalmente, desde roca fresca, el grado 1 hasta suelo totalmente desarrollado, el grado 6. Tenemos por ahí entonces, entre esos, va cambiando la estructura del macizo, de la roca, perdón, de la roca se va alterando, se va disociando, y tenemos los saprolitos y finalmente suelos. Bueno, aquí hemos encontrado suelos residuales que son los que determinan el comportamiento de muchas laderas, las laderas en su situación original y bueno, con mayor razón, excavaciones que se puedan hacer que tienen un comportamiento totalmente diferente y están muy cerca a, a la roca altamente meteorizada y descompuesta, ¿no es verdad? Pero esos son los que tienen los parámetros de resistencia menores, que se convierten básicamente en los planos de, de movimiento, ¿no? A través de esos planos se deslizan esas masas superficiales que tenemos y son arcillas con una estructura muy clara y definida, tremendamente sensibles a la presencia de agua, ¿no es verdad? Y aquí tenemos realmente, hemos visto que tenemos la escala que acabo de decirles que, bueno, han debido ver en alguna otra parte, aunque vamos a ver en rocas un poco, ¿no? La alteración de las rocas de grado 6, que es lo que propone la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas, desde roca fresca hasta suelo totalmente residual. Aquí no vemos prácticamente los saprolitos, o sea, brincamos del 1, que es la roca fresca, al 6, que es el suelo residual, como tal. Pero ese es uno de los mecanismos que se está presentando por acá en el sillar, ¿no? Porque estamos hablando aquí de rocas silúricas, subyacen, ¿no? Muchas rocas silúricas, deben acordarse, aquí se llama Barros Negros, por ejemplo, era un kilómetro 109, 110, donde siempre hay problemas en la época de lluvias, y va a seguir habiendo problemas, porque esperemos que estén haciendo la buena ingeniería los chinos, con un proyecto llave en mano,
hay supervisión o fiscalización, hay calidad que la llaman, pero a mí entender, falta más investigar, falta más trabajo, aunque han hecho, es verdad, pero para controlar, y el control de esas laderas que se tienen acá, sobre todo en el sillar, que está por acá, no, pues estamos bajando, ¿no? ¿Verdad? Aquí del Cordillera Oriental y estamos bajando hacia las planicies, ¿no? Es el Chapare. Eh, Necesita un control bien meticuloso de aguas superficiales y aguas subterráneas, a pesar de que son suelos residuales prácticamente arcillosos y que tienen una permeabilidad muy baja, pero tenemos que controlar las aguas. Creo que el secreto aquí parte, o la solución definitiva de la estabilidad total de estas excavaciones que están haciendo acá, van a ser posibles con sistemas de control de las aguas subterráneas y aguas superficiales, como tal, ¿no? Ok, pero tenemos entonces todo esto han visto con mucho detenimiento sus clases de geología regional, geología, ¿cómo le llaman? Geología general, el tercer semestre, si no me equivoco. Les han enseñado a hacer cortes, les han enseñado a definir muy bien, a ver muy bien formaciones, diferentes rasgos estructurales, ¿no es verdad? Como fallas. Eh, Ir hacia el capítulo 2 donde además vamos a hablar de las rocas, ¿no? Los tipos de rocas, ¿ya? O sea, pero tenemos entonces, hay harta información, hay más información que antes, evidentemente, y pueden ustedes recurrir y comprar esa información cuando necesiten en el Instituto, en Gebol, Sergio Tejmín, que tiene a la venta y últimamente están vendiendo ya no material impreso, sino digital, ¿no? Que usted lo puede usar para ubicar. Y es lo primero que hacemos, ya vamos a hablar de eso cuando estemos en esa parte de las investigaciones que tenemos que hacer. Lo primero es buscar pues, qué información existente existe, ¿no? ¿Dónde está? Y obtenerla, porque nos va a ayudar mucho en el planteamiento de nuestros problemas, ¿ya? Pero sigamos. Ahora vuelvo aquí otra vez. Estamos hablando con la deriva de placas y esto tiene mucho que ver con la deriva de placas. Por eso les decía eso, tal vez lo voy a poner allá arriba y la estratigrafía, al final, como estamos repasando, o primero la estratigrafía y después la deriva de placas, no sé, vamos a ver cómo. Pero lo que sí es importante ver acá, que la contacto, el límite entre las diferentes placas que tenemos, cabalmente es lo que se llama ahora el cordón, cinturón de fuego, porque es acá cabalmente donde tenemos la gran cantidad de sismos, básicamente, ¿ya? Bueno, aquí no estoy yendo aquí al Caribe, porque aquí en el Caribe también debería ir con la... Esto es solamente el cinturón de fuego del Pacífico, si quieren ustedes, donde se presentan más sismos, ¿no? Donde está México, los sismos mexicanos, los grandes sismos que tenemos acá en Sudamérica. Ustedes estaban en colegio todavía o en escuela, donde se tuvo el gran sismo de aquí en Chile, 2010, fue en febrero del 2010, que logró incluso mover totalmente, desplazar eh, drásticamente las placas y Concepción, por ejemplo, se movió en 3,5 metros o 4, ¿no? Aquí está Haití, ¿no? Aquí está Cuba, aquí está Haití, ¿no? Y también estamos aquí en contacto placas, ¿no? No tenemos esos problemas, ¿ya? Y bien, y, o sea que los sismos, los grandes sismos, que más tarde les muestro un poquito los registros que tenemos, sobre todo en Sudamérica, se están aquí en este cordón, ¿no? Incluyendo también lo que se ha tenido aquí en México y en Estados Unidos, ¿no? Donde está San Francisco. Por eso se espera un sismo catastrófico alguna vez en San Francisco, porque, y se está monitoreando. Es una falla que se va moviendo poco a poco, hay cierta disipación de energía, entonces, ¿no? Lo difícil, lo grave es cuando no hay disipación de energía. Los japoneses que siempre han tenido muchos problemas, que están aquí en el cordón de fuego de Pacífico, no es el cordón de fuego del Pacífico. Bien,
Y les decía hace un momento que después de los grandes terremotos que hubo, y sobre todo aquí en el Japón, 1923, si no me equivoco, se tiene ya muchos registros y ya se tenía diferentes escalas para medir la magnitud de los sismos, que para nosotros sí es importante porque después lo asociamos a las aceleraciones pico máxima que pueden haber, ¿no? Y fuerzas de masa que se van a generar debido a estas aceleraciones, debido a los sismos como tal, ¿no? Se han confeccionado, se han elaborado diferentes sistemas para medir los sismos. Una de ellas, la más importante, que honestamente ni sé cuándo se la presentó, eso voy a averiguar, es y es la Mercalli modificada, que va de, la definen en 12 escalas, en 12 niveles, y la definen además, que es importante, con esa aceleración del suelo en función prácticamente de la gravedad, ¿verdad? Aquí un GAL, que tiene que ser en honor a Galileo, tengo entendido, no sé si alguien sabe de dónde viene la palabra GAL. Yo pienso que debe ser en honor a Galileo, ¿no? Que sería una aceleración de centímetros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Es el GAL. O sea, cuando es muy débil, son 12 escalas, aquí decía, 12 niveles, ¿ya? Que son todavía pequeñas, ¿no? Muy débil, imperceptible, nadie siente casi nada, y tenemos mucho de esto. Enseguida les muestro un poquito una estadística que hay sobre la frecuencia de los sismos en diferentes niveles, que es alarmante. Débil, cuando tenemos un bien chiquitito todavía, ¿no? Una aceleración del terreno entre 5.5 y 2,5 centímetros segundo al cuadrado, ¿no? Algunas personas ya muy receptivas, digamos, y que en reposo pueden identificar un sismo de ese tipo, ¿no? En la escala 2, ¿no? O lo que está en piso superior, claro, se va a mover un poquito más. Lo que está en un piso 10, 12, 15, se va a tener que mover un poquito más, ¿no? La escala leve, algunas dentro del edificio, pero lo principal un poco para nosotros es la parte cuantitativa, ¿no? De 2,5 o 6 gales. ¿Mm? Y la sensación dice, bueno, esto es bien cualitativo, si bien ven ustedes, perdón, cuantitativo, con una definición además importante, que es la cualitativa. Pero normalmente cuando hablamos de sismos, ustedes van a escuchar, se ha familiarizado totalmente la escala de Richter, ¿no? La M de Richter. Ya no usamos casi la de Mercalli. La Mercalli, la pongo aquí para ustedes, para charlar un poco con ustedes, porque la usamos y además siempre tiene algo que ver con esta percepción que se tiene, que puede ser subjetiva personal, pero que tiene una relación con un dato físico, que sí a nosotros nos va a interesar, porque es esta aceleración del terreno que nos va a interesar para después estimar una carga, una fuerza, ¿no? Nos interesa mucho las aceleraciones horizontales, aunque las aceleraciones verticales a veces son más importantes, como nos mostró el sismo de Aquile, el año, ¿cuándo fue Aquile? El 98. Sino en mayo del 98, 1998, fue el terremoto de Aquila, que tuvimos muchas pérdidas humanas, más de 100 muertos y destrozos grandes, ¿no? En viviendas que la mayoría eran precarias, que no estaban diseñadas para, para soportar el sismo que se tuvo en Aquila en ese entonces, y donde la aceleración vertical fue más grande que la aceleración horizontal, que el epicentro estuvo cerca, ¿no? Estuvo bastante cerca, entonces no fue moderado, fue mucho más que moderado. Y enseguida hablamos un poquito, creo que tengo algo aquí en la presentación, de sismo de Aquile del 1998. Moderado, entonces se percibe por la mayoría de las personas, ¿no? Sí, diga. De 6.6 grados era el sismo en Aquila. En la escala de Richter, sí, sí, fue grande.
fue Sí. grande ya. Bueno, y sobre todo vertical, porque lo que ocurrió, y es pudo ver básicamente construcciones precarias que no tenían el famoso encadenamiento. Ustedes la han debido enseñar que nuevamente los dinteles de ventanas y puertas, después al final se pone toda una estructura, una pequeña estructura, una viga, digamos, con una armadura mínima, apoyada sobre la mampostería, ¿no es verdad? Que le da mucha resistencia. Que la pequeña construcción esa sea sismo resistente. Lo que pasó aquí en muchas construcciones fue que como la aceleración fue casi vertical, básicamente vertical, vino el sacudón, el movimiento de los techos. Entonces lo que se vio fue que los techos se fueron hacia arriba, desequilibraron y cayeron las paredes, y normalmente fueron hacia adentro, y después el techo cayó sobre las paredes ya colapsadas, ¿no? O sea, eso es indicativo claro de que tuvimos una velocidad, una aceleración vertical más grande que la vertical. Aquí ya estamos un poco más fuertes, ¿no? Un poco fuerte, que no es mucho tampoco, porque apenas aquí un gal, ¿ves? Es más de poner aquí escribiría para que sea más entendible que un gal. Aquí había puesto la equivalencia, ¿no? Que un gal, aquí pondré también una paréntesis, un gal es igual, y esto no sé qué hace eso ahí, un gal es igual a 1 centímetro al cuadrado. Ya. Esa es la unidad que estábamos usando acá, ¿no? Pero fíjense, a partir de 20, que es muy poco todavía, ¿no? Ya se siente fuerte de 25 a 30, bueno, y ya destructivo cuando tenemos, mire, que no es mucha cosa, ¿no? Que tenemos 1/10 de la aceleración de G, y ya tenemos que ya es destructivo. En el nivel 8 de Mercalli ya el sismo se hace destructivo, ¿no? Bueno, y después ya en 500 estamos, es desastroso y catastrófico, es que se cae todo, ¿no? El sismo ahorita vamos a ver la equivalencia del 6,6 con esta escala, pero ha tenido que estar por aquí. Ya entre el 7 y el 8 estaba Misque, o sea, el terremoto de Aquile. Aquile que también sufrió, ¿no es verdad? Pero y tenemos la otra escala, que es la escala de Richter. ¿Y por qué es mucho más lógica la escala de Richter? Porque la deducimos de las mediciones, probablemente, ¿no? Porque aquí tenemos el sismógrafo, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí tenemos entonces la amplitud. Aquí es lo que se mide, el tiempo, llega la onda y llega la onda P. La onda P es la primera que llega, la onda de propagación, ¿no? Frontal, y después llega la transversal, y con un desfase de tiempo determinado. Y fue el señor Richter, allá por los años 40, que estudió esto para definió una magnitud en función de esta amplitud y en función del tiempo de diferencia de llegada de la onda frontal, longitudinal y la onda transversal como tal. Y planteó esta ecuación que está basada en mediciones. O sea, usó muchos datos de registros de estaciones sismográficas, no solo en Estados Unidos, sino en otros lugares del mundo, y llegó a plantear esta ecuación, ¿ya? Con el tiempo en segundos y la amplitud en milímetros, ¿ya? Bueno, de hecho tenemos aquí una pequeña, hay un homograma que además relaciona la diferencia de llegada de las ondas P y S con la distancia en la cual se encuentra el terremoto, porque esto estoy midiendo en un lugar donde está el sismógrafo, ¿no es verdad? Que no está dentro del origen de la liberación de todas las energías. Y un monógrafo sencillo acá que permite definir la magnitud, teniendo entonces, que es la formulita, podemos usar también la amplitud en milímetros y el tiempo en segundos. O sea, lo que falta escribir acá es las unidades, porque cuando tenemos una formulita basada en mediciones, que la llamamos empírica, que no tiene esa deducción formal, digamos, matemática, basándose o partiendo
partiendo de los principios básicos, en este caso la mecánica racional, porque aquí, por suerte, nosotros no nos metemos a la mecánica cuántica, ¿no? O sea, no nos metemos a la inferencia que tiene el observador sobre el fenómeno mismo, a cómo se mueven las ondas de los quantum. Estamos dentro de la mecánica racional, por ejemplo, por suerte, ¿no? Que es la mecánica newtoniana, ¿no? Las unidades son importantes, ¿ya? Aquí tenemos entonces la escala, pero o sea, habría que tener entonces, sismógrafos para poder deducir la magnitud como tal. Y antes de ir a esa, que lo voy a poner creo encimita, creo que va a ser mejor, porque aquí tengo la relación de la, ¿sabe qué? Antes de ir a la frecuencia, hablaremos un poquito acá de la relación que hay entre las escalas. Mercalli modificado con sus 12 grados, y aquí estoy con la Richter, magnitud Richter. Acaba alguien de decirme que estuvimos en 6,6, dice que se calculó y se dijo que el terremoto de Aquile del mayo de 98 tenía una, tiene, porque bueno, existió, pero está ahí y los efectos los hemos visto, 6,6. O sea, estábamos más o menos entre la 9 y la 10, ¿de acuerdo? O sea, donde se mueven los edificios, la fundación de los edificios se mueven. Eso no he traducido, muchachos, señoritas, por no falta de tiempo, mentira, porque siempre uno tiene tiempo, ¿no? Se llama, es una enfermedad que es tremendamente contagiosa, peor que el COVID-19, que se llama flojeritis sinusitis. Que sientes la flojera, porque si uno se siente a hacer las cosas, hay tiempo, ¿no? Pero estamos más o menos aquí, en esa escala, y es verdad que es lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, si se tiene fisuras a lo largo de todo, ¿no? Y hay fisuras, se sale de la verticalidad, ¿no? El terreno ya se muestra fisuras el terreno y además se rompen cañerías y qué sé yo. Estamos en ese límite inferior acá, ¿no? Y aquí es donde todas las masonerías, la mampostería se va al diablo, ¿no? Las estructuras ya son destrozadas. Evidentemente, si nosotros vemos esta interpretación acá literal, la definición literal de la escala modificada de Mercalli y la escala de Richter, está por acá, seria, ¿no? Y el otro día me ha llamado la atención, depende también de la distancia, ¿no? El terremoto que ha habido hace unos días en México, cerca de Acapulco, hablaban de una escala de 7,1, ¿no? Ha habido de otros materiales, pero creo 1 o 2 personas solamente han muerto, pero no ha sido tan severo. Bueno, esta escalita nos ayuda a ver la relación entre las dos escalas. No se usa tanto la Mercalli, siempre hablamos de la Richter, pero nos ayuda a interpretar un poco y saber qué va a pasar. Y lo que sí es interesante es que me lleva a ver la aceleración que he podido tener. Entre el 5, la 9 y la 10, si nosotros nos vamos un ratito acá, la 9 y la 10, ¿y dónde está la 10? Ah, caramba, me falta la 10 en esta, eso he traducido. Me falta la 10, porque mire, tengo 8, 7, 8, 10 no la tengo. Ah, caramba, me he comido, fíjense usted. Pero esta va a estar, digamos, grosso modo entre 100 y 500, ¿no? Que es grande. La 10, la 9, la 10, perdón, la 10 está entre 100 y 500. La aceleración, aquí estoy más con 100, aquí estoy con 500. Entonces, evidentemente, aquí da para que, escucha, una aceleración que es amplia, ¿no? Tenga 500 gales. Caramba. Estamos ya en una aceleración grande que hace de que esto se vaya al diablo, ¿no? O sea, que haya daños tan grandes como lo que decimos acá, ¿ya?
Veamos pero un poquito las magnitudes, aunque yo les digo honestamente, esto estoy revisando, porque tenemos dos magnitudes de Richter, si quieren, ¿no? Y tenemos una B y una L. Nosotros usamos la L, la que definió Richter como tal. Pero fíjense la frecuencia de cada una de esas. Las pequeñas, las micros, no, bueno, esta es un análisis de frecuencias en general mundial. Son por lo menos 8.000 al día. O sea, siempre está temblando la Tierra, ¿no? Y fíjense cómo va reduciéndose la frecuencia por año, ¿no? Cuando ya llega una grande, que es ya 6 a 6,9, que es fuerte, a destruir áreas pobladas y qué sé yo, etcétera, etcétera. Tenemos unas 120 al año en la Tierra, como tal. Más grandes, hasta de 7 a 7,9, 18 terremotos, sismos por año, ¿ya? Y mayor a 8, 1,3 por año. O sea que es algo que sí tenemos que tomar en cuenta y analizar muy bien la magnitud relacionada a la frecuencia que me va a dar la probabilidad de falla. En este caso, la probabilidad de ocurrencia que tenemos que aplicarla en las estructuras. Este análisis lo hacemos con mucho detenimiento, sobre todo para presas. No tanto para edificios, pero sí para presas, ¿ya? Pero veamos los sismos en Bolivia. Es la cantidad de sismos que hemos podido medir en Bolivia. He perdido lamentablemente el acceso a un centro de datos americano del Servicio Geológico Norteamericano que me pero no tengo la dirección, he perdido, porque esa vez entré y pude ver, por ejemplo, en este terremoto que hubo en Cochabamba, ¿no? El 21 de febrero del 19, cuando entré a ver esto, porque hay terremoto, dije, entré a ver a las 10 del día, ¿no? Con una magnitud de 3,4, la profundidad de 2,5. Y podemos entrar y sacar toda esta información en esta, espero volver a encontrar esta dirección de los americanos para saber, conocer detalles de terremotos que pueden haber, ¿no es verdad? Y nos dan, y de todo el mundo, es lo interesante. Pero si ustedes ven, evidentemente tenemos plagado todos los terremotos en esa zona. Si nosotros vemos por magnitudes, fíjense ustedes, aquí está ahora lo que se llama ahora la placa, esto es de la gente de este profesor de Hawái, la placa altiplánica, ¿ya? La tenemos acá. Y vemos acá la magnitud de los grandes terremotos que hemos tenido en magnitudes. Y evidentemente uno de los más grandes que ha habido es ese que se tuvo aquí en Concepción, ¿no? Fue desastroso también para Chile y para la economía chilena. El terremoto que se tuvo aquí en Concepción, aquel terremoto que movió 3,5 metros en la ciudad de Concepción. Y vemos acá, aquí no tenemos muchos grandes terremotos, digamos, en esta parte norte de Chile, lo que sí fue Bolivia, ¿no? Porque aquí está lo que fue nuestro litoral, más o menos. Pero son las magnitudes que se presentan. Si vemos con más calma, y aquí vamos a un poco revisar los estudios que se han hecho, y aquí viene de enseguida, les voy a mostrar cómo tratamos de aprovechar esta información, que difiere totalmente de lo que teníamos hace 5 años, 6 años, ¿no? Usando toda la información disponible. Aquí tengo, para empezar, hizo curvas de igual intensidad de sismos que se han podido hacer. Y nosotros no estamos todavía incorporados en todos estos estudios que ya tienen Perú, Chile, la Argentina, y aquí siempre aparecía Bolivia en blanco, ¿no? Bueno, pero aquí tenemos los principales sismos que hemos tenido y sus epicentros, y la profundidad de los epicentros, que es bien importante. Y si vemos, la mayoría de los que hemos tenido acá están por debajo de entre 70 y, o sea, un poco profundos, no son tan superficiales. Por los superficiales son además los más dañinos, a decir verdad, ¿no? Incluso aquí tenemos ya
están a 300 kilómetros de profundidad, debido claramente a la subducción de la placa de Nazca, ¿no? La placa de Nazca va subyaciéndose, entrando en profundidad debajo de ya del escudo brasileño. Ya hemos dejado aquí, vamos dejando el escudo, digo, la placa altiplánica, a tener este tipo de sismos acá, ¿verdad? Con las diferentes magnitudes, como tal. Eso es el tamañito de los círculos, son las magnitudes. Si ustedes ven aquí, los peruanos andan, ¿no?, con la fosa de Nazca que tenemos acá, y todo se concentra en los grandes sismos, ¿no? En grandes magnitudes, o sea, gran cantidad de energía que se libera. Está muy cerca al límite entre las diferentes placas, como tal, ¿ya? Y es lo que teníamos nosotros en la escala de Richter. Esto es de Ángel Vega, hace unos 40 años, ¿ya? Tengo que poner la fecha, sí, ¿verdad? Y el señor Vega, un gran sismólogo que años trabajó en el Observatorio San Calixto, hizo un mapa de magnitudes máximas para Bolivia, ¿ya? Y si ustedes se fijan, evidentemente nos dio pautas de las zonas más grandes aquí en esa magnitud de zonas, ¿ya? Y también hizo la escala de Mercalli. Es el único documento que he encontrado donde todavía se habla en la escala de Mercalli, ¿no? Y aquí en la escala de Mercalli tenemos zonas, y de hecho, fíjense ustedes, hay que tener cuidado, porque catalogó a Cochabamba, y también está aquí el sur, aquí el Sucre, etcétera, como 7. Y ninguna 8, como tal, ¿no? Y con este trabajo, y del Pozo también estuvo acá, era el responsable del Pozo, del sismógrafo que hay aquí en el Cerro San Pedro, cerca la canal de riegos que viene de la Angostura, y ahora es ¿cómo es? Ciclovía. Hay una casita, la van a ver ustedes, hay una casita que estaba pintada de celeste. Ahí teníamos el sismógrafo, y eso atendía a San Simón con el ingeniero del Pozo. Se jubiló, se fue el ingeniero del Pozo, y el departamento de física se olvidó también del sismógrafo, se olvidó de los registros, se olvidó de todo, porque debería ser pues una universidad pública como San Simón y su departamento de física los que hagan cargo de esto, ¿no? No nosotros, ingeniería civil no, nosotros aplicamos esos datos, pero los físicos deberían preocuparse, ¿no? O sea, tenemos aquí entonces estas mapas que se usaron y hemos usado mucho como referencia para hacer nuestro trabajo. Después vino todo el trabajo nuevo, ya reciente, que es el Observatorio San Calixto del 2013, que es la famosa falla de Mandellepeco aquí, ¿no? Donde interpretaron en forma diferente lo que teníamos y encontraron, debido a esos trabajos que hicieron, viendo la falla esta de Mandellepeco, la deformación que se está teniendo aquí, les he mostrado aquí los desplazamientos hace un momento, ¿no? Que la zona de mayor riesgo sísmico estaría acá, cerca de Santa Cruz. Y es tremendo, pues Santa Cruz sí que no toma en cuenta para nada el riesgo sísmico como tal, ¿no? Con riesgos medios acá para nosotros, incluso hasta riesgo medio bajo. Fíjense, esa es una interpretación que se hizo, ¿ya? Es cada magnitud del momento. Y después se siguió estudiando esto y tenemos otra vez la US Servicio Geológico de los Estados Unidos con datos de más de 100 años y nos incorporan, ¿ya? Y aquí estamos hablando ya de los porcentajes de la aceleración en metros segundo al cuadrado, ¿ya? Y fíjense ustedes que resulta que gran parte entonces de Cruz Santa Cruz estaría con 0.8 a 1,6 metros segundo al cuadrado, 0.2 G, ¿no es verdad? 0.2 G. Y aquí nosotros estaríamos entre 1,6 a 3,2, que sería casi 0.2, 20% a 40%, 9, a 35%, 9,8, 10 que sea, ¿no? 16%
16 a 32% de G. Fíjense ustedes. Y esos datos sí tenemos que tomarlos en cuenta, ¿no? Y aquí, bueno, aquí tengo, interesante a mí ha sido ver el dato de señores que tienen satélites, están midiendo tanta cosa y que han podido diferenciar que hay una gradiente en el desplazamiento de la placa de Nazca de ida hacia el sur, ¿no es verdad? De 65 a 73. He escrito las referencias para quien le interese, por favor, busque esta referencia. Está disponible en el internet, ¿ya? Y si no, yo lo busco, debo tener por ahí porque he leído esta publicación de la técnica sísmica de Sudamérica, ¿no? Pero entonces estamos nomás en una zona delicada. Eso se ha plasmado el año 2018 en la Guía Boliviana de Año Sísmico que ha escrito video Rolando Grandi, un ingeniero de estructuras que trabaja muchos años en esta parte de las cargas dinámicas. Un excelente ingeniero que tenemos en Bolivia, de origen chapaco. No, mentira, chaqueño, porque él es de Gran Chaco. Y fíjense ustedes cómo nos zonifica Bolivia, ¿ya? Con estas aceleraciones máximas del suelo. ¿Ya? Nosotros estamos bien clavaditos, haga algún trabajo en Cochabamba, incluso en Santa Cruz, tendría que estar con 0.3 de G, 30% de G. ¿Qué les parece? Uy. La Paz aún está en mayor condición, peores condiciones, está en punto. No, baja, perdón, la Paz baja. 0.2. O sea que aquí sería la zona de mayor riesgo sísmico a nosotros. Esto ha sido modificado una vez más con otros estudios, si bien estaba en esta guía boliviana de diseño sísmico, con otros, es claro que tenemos que tomar en cuenta muchos otros aspectos, es el dato básico para calcular después fuerzas dinámicas, ¿no? Las estructuras que va a depender también del tipo de suelo que se tenga para ver cuál va a ser la propagación de las ondas, ¿no? Y ese es el último trabajo que toma Grandi en la revisión de la guía 2000, trabajo hecho, verificado por Calixto. ¿Ya? Actualmente les digo que es lo que estamos usando, ¿no? Porque aquí me da el periodo estructural de la tenemos que tomar un periodo de la estructura que va a ser sola a ese tipo de presión, presión máxima. Eso PGA, por si acaso se llama Peak Ground Acceleration, ¿ya? Aceleración del terreno pico, máxima, ¿no? Y el periodo estructural se lo ha tomado aquí en 1/1000 de segundo, la probabilidad de excedencia de 10%, con un periodo de retorno por año, ¿no? En periodo de retorno de 475, como tal. Y esta es lo que tenemos para los cálculos que estamos haciendo, por lo menos para presas, tenemos que tomar en cuenta. Y resulta que yo estoy aquí para la zona de Cochabamba, por ejemplo, con 22% de G, y que va a ser válido también para el Cono Sur y para muchos otros lugares que tengamos que observar, ¿no es verdad? Que tenemos que calcular para calcular la aceleración o para estimar la aceleración del terreno pico, la máxima como tal, ¿ya? O sea, esa es la referencia. Aquí se ve bonito en el mapa, por la escala aquí no se ve nada, aquí está amplificada, ¿no? Entonces tenemos, esta es la escala de colores que estamos usando acá, ¿no es verdad? Y aquí las isuñas que nos han podido presentar. Eso es lo que está usándose y es válido ahorita para muchos que están y van a hacer estructuras, o se van a hacer la mención de estructuras, pero todos los ingenieros civiles tienen que saber estructuras para empezar, ¿no? Y más aún un geotécnico, tiene que saber, conocer mucho, porque no se olvide que estamos haciendo fundaciones para transferir fuerzas de la superestructura al terreno, ¿no es verdad?
O sea, se tiene que conocer muy bien cómo trabaja y cómo funciona el terreno, como tal. ¿Mm? O sea, y a mí se me ha ocurrido ahora, les digo, por si acaso me voy a adelantar, pues preparando, viendo un poco la clase de fundaciones, Fundaciones 1, que ustedes también, aquí en nuestro curso, vamos a hacer también un pequeño ejercicio. No quiero ver sus habilidades y sus destrezas, sobre todo, pero pensado, con lógica, ¿no? Para trabajar un poco en cargas dinámicas, claro, tomando en cuenta un terreno rocoso, ¿no? Y ver cómo me resuelven el problema de una estructura, que sé yo, y voy a hacer que calculen un poco una estructura de unos 4 pisos, ¿no? Que es lo que sí tenemos que hacer en las fundaciones 1 para que vean esa interrelación y sobre todo comprendamos bien, eso es bien importante en la modelación que hacemos con elementos finitos sobre todo, de las condiciones de borde que deben considerarse en el lugar donde está la fundación, ¿no? ¿Qué tipo de condiciones vamos a colocar allá? ¿No? Porque normalmente los calculitos que hemos hecho a mano, yo he hecho a mano todavía, usando Hardy Cross o usando CANI, un método simplificado alemán, que era Hardy Cross pero simplificado más rápido, donde suponíamos que normalmente las fundaciones eran totalmente empotradas, ¿no? O sea que no se tenía libertad de giro, pero no es correcto. Es una aproximación como tal, ¿no? Totalmente empotradas o que tenían libertad de movimiento vertical, ¿no? O sea, tener coeficientes de balasto. Entonces, ¿no? O sea, eso les han tenido que enseñar en la clase de hiperestática, ¿no? Cómo se tiene que modelar una estructura. Si usan elementos los más simples, que son la barra, o sea, una columna, o sea, elementos unidimensionales, sin duda que les han tenido que enseñar. Bien, pues resumiendo, eso sí tenemos que aplicar, ¿no? Y vamos a aplicar, para sacar datos que nos permitan después encontrar las fuerzas en cálculos, sobre todo pseudoestáticos, cuando hacemos estabilidad de taludes como tal. Aquí lo he agrandado un poquito más para que se vea mejor, la verdad. Y verdad que a mí me llamó la atención, no, pues habría que estudiar mucho más esto y colocar gente de verdad experta que estudie todo esto. A algunos de ustedes tal vez le interese el tema y puede estudiar un poquito más, porque llama la atención, a mí me ha llamado la atención, que Santa Cruz está prácticamente al mismo nivel de la aceleración del terreno pico que Cochabamba casi. Cochabamba estaría en 22% y Santa Cruz en 1%. ¿Ah? Y si se fijan ustedes un poco, aquí esto tiene que ser, bueno, Oruro 16 como capitales, donde hay construcciones civiles muy grandes. Porque para presas estamos en cualquier lugar donde hay agua, ¿no es verdad? Potosí estaría un poco más bajo con 14. Y no me pidió aquí qué dice La Paz. La Paz también 14, imagínense que si se viene un terremoto, ¿verdad? La Paz con 14, yo tengo que un edificio con 14 en La Paz, estamos allá, ¿no? O en Santa Cruz, acabamos de ver 20. Uy, habría que optimizar de verdad porque voy a necesitar implementar condiciones muy especiales para que la obra sea realmente sismo resistente, ¿no? Definitivamente, y se encarece, pues, porque tengo que tener armaduras más especiales, secciones más especiales, sobre todo en las juntas, entre las vigas y las columnas, como tal. Pero estamos ahí, ese es el caso. Tenemos que sí, como está dentro de la guía boliviana, que tiene ahora, según un decreto, no sé si es, no, resolución ministerial de uso obligatorio, hay que usarla entonces, tienen que consultarte esa guía. Claro que esos picos, esas aceleraciones, picos del terreno, eh, son afectadas evidentemente por el tipo de terreno, el tipo de suelo que vamos a tener, tipo de aluvial, tipo de granulometría, etcétera, etcétera, porque las ondas se transportan en forma diferente, ¿no? Y de acuerdo al medio en el cual se están moviendo, ¿ya?
Para hacer cálculos, tenemos los datos del San Calixto, que normalmente antes nos los vendían. Ahora ellos hacen los estudios, prefieren hacer los estudios y usar sus propios datos. Es un poco más difícil que le estén proporcionando uno los datos. Fíjense lo que ha hecho San Calixto, ¿verdad? Es impresionante. Han reconstruido terremotos del año 1650 en lo que es el territorio de la nación boliviana, ¿no? Y no quiero usar la palabra república porque es una nación, ¿no? Y donde hay varias nacionalidades como tal, ¿la verdad? Porque república es una forma de organización, de gobernanza, ¿la verdad? Eso es república, podemos ser monarquía, podemos ser monarquía parlamentaria, podemos ser una cracia, bueno, es otra cosa. Nosotros somos república, donde los poderes deberían ser independientes. Pero aquí tenemos que hablar, y más correcto incluso hablar del Estado. Yo creo que es lo más importante, Estado. El Estado que está definido además por tener un dominio físico de una cierta superficie de la corteza terrestre, ¿no es verdad? Los límites están ahí. Ese es Estado boliviano. Así nomás. El Estado puede tener una o varias nacionalidades, que siempre las hemos tenido, ¿no es verdad? Siempre las hemos tenido. El Estado boliviano tiene, dicen ahora 33 nacionalidades, ululú. Bueno, viendo la historia durante siglos tal vez, porque ahorita yo creo que tenemos, para mí, 3 nacionalidades básicamente, ¿no? Aymara, Quechua, Guaraní, y sobre todo la nacionalidad que engloba a todos, que es la nacionalidad boliviana, pues todos somos bolivianos antes que nada. Y después vienen ahora somos Estado plurinacional de Bolivia. No, pues, somos Estado unitario. Bueno, pero cosas que habría que leer más ahí. Abogados constitucionalistas deben leer un poco más. Pues, Kelsen, que fue un gran teórico austriaco que habló sobre la construcción del Estado como tal, ¿no? Bueno, pero fíjense ustedes, dentro de lo que es el Estado boliviano, desde 1650, tienen el mes, tienen el día, nos falta la hora, pero caramba, no necesitamos, difícil además seguro que leer las crónicas de esa época. Han definido la magnitud y la Mercalli moneda. Y además nos dicen dónde fue. Imagínense, yo cuando vi este catálogo, bueno, ya hace años que lo conozco porque compré la información para trabajar la sismicidad del proyecto hidroeléctrico de San José. Destrucción en la capital de Alto Perú. En Sucre tuvo una destrucción en 1650. Interesante saber ya como historia y además datos que se está usando, ¿no es verdad? ¿Ah? Potosí tuvo un señor temblor de 5,8 MB. Potosí, miren ustedes, vamos avanzando en la historia un poquito, en 720 seguíamos siendo colonia. Potosí nuevamente, ¿no es verdad? Poco menos, 0,2. Y mire, Potosí otra vez, 1743, la ciudad de Potosí volvió a temblar. Y esto sí me llamó la atención. Y mire que un poco coincide porque tengo periodos muy chiquititos, ¿no es verdad? Y lo que acabo de mostrarles acá, lo que no me han dado es cuál es el periodo de datos que han usado para llegar a estas conclusiones, que es bien importante, ¿no es verdad? Pero si nosotros un poquito nos vamos a la historia, fíjense que en 1845, enero, casi enero, Santa Cruz tembló. Y nuevamente el 51, Potosí. O sea, si nosotros vemos un poco, Potosí ha sido realmente sacudida en el pasado con terremotos. Y aunque ahora hace tiempo que ha habido muchos terremotos en la zona, pero en zonas despobladas se ha sentido algo en Potosí, pero no como nos explica que hubo daños en Potosí. Ahora, no se olviden que, bueno, que la época de oro Potosí estuvo por acá, ¿no? Donde fue la ciudad más grande
del mundo, 150,000 habitantes. O sea, con su época de oro, cuando se construyeron las presas del Caracara, 1576, ¿no? Y uno de ellos colapsó en 1623, matando a mucha gente. Esa es mi historia desde el punto de vista de esas presas que tenemos en Bolivia, que fue el primer gran desastre que está reportado, ¿no? En las crónicas de Potosí de Orsán está todo eso bien descrito. Y seguimos. Cochabamba tuvo también en 1871. Bueno, y así vamos, ¿no? Y a ver, algo que nos va a llamar la atención aquí es Pecipe, en 1909. Ya se conocía, ¿no? Tuvimos en julio, 23 de julio, con 5,8 magnitud Pecipe. Y hay piezas que se han dicho, muy bonitas eso, ¿no? Que estoy así. Ya. Y tenemos finalmente aquí, claro, ya colocamos una visita a la lista, porque si no debería ir hasta el 1998, ¿no? Donde un fuerte temblor. Pero fíjense ustedes que cuando yo vi esta lista y veo el material que hemos visto hace un momento, la distribución de las aceleraciones pico máximas, han tenido que usar también esta información, ¿no es verdad? Aquí, por ejemplo, miren, aquí en Cochabamba, muy fuerte en Cochabamba, con decisiones en Cochabamba, el 18 de febrero del 43. Y Sucre también sufrió el 48, con una escala larga, grande, 6,1. Eso con Sato no tuvo muertos, no tuvo daños, porque es una zona que está totalmente despoblada, ¿no es verdad? Y así, fíjense ustedes, pero el trabajo que han hecho estos curas jesuitas han reconstruido el pasado en forma formidable y pucha, yo les tengo mucho aprecio y admiración a esos curas jesuitas que se dedican a ver lo que hay así arriba en los cielos y también se dedican a ver lo que hay en la tierra, ¿no? Multifacéticos, curas multifacéticos. Pero veamos un poquito con todos esos datos qué podemos hacer, teniendo toda la lista de eventos. Y eso fue lo que hizo y cómo definió Richter. Hablamos siempre de la escala de Richter, ¿no? Y con otro señor que es Gutenberg, encontraron esta ecuacioncita analizando los datos, ¿no? Y aquí básicamente, ¿qué analizaron? Su escala, habían definido la magnitud, cómo iban a definir el M, y vieron cuáles eran los números de sismos con una magnitud igual o mayor a M. Y encontraron esta relacioncita que es logarítmica con dos parámetros sísmicos, ¿no es verdad? Es A y B. A, bien definido, constante que representa los sismos con magnitud mayor a 0, y B es una constante de proporción de número de sismos entre magnitudes, ¿no? O sea, tener toda la lista, el catálogo de datos que tenemos en una zona determinada, se hace este tipo de estudios, Y vemos claramente que B es para sismos de magnitud pequeña. Que un B pequeño, B es alto, grande, para pequeños, para altos. Y además tenemos datos. Haciendo ese estudio para el sillar, ¿ya? Se encuentra con todos los datos que se tienen. Y además, ojo, cuando se hizo este estudio junto con San Calixto instaló una estación temporal en el sillar. Fue y tenía un técnico, instalaron ahí una casa y estuvieron un par de meses registrando temblores in situ, como tal, ¿no? No, son muy profesionales los de San Calixto además. Y finalmente teníamos 108 años de datos. Y se encontró esta correlación, esos datos.
para A y B. Aquí he escrito lo que se ha hecho, lo mismo que ha hecho Aguiar, un especialista en estructuras y en cargas dinámicas del Ecuador. Señor Aguiar, para el que quiera más de estructuras, busque Aguiar simplemente. A-G-U-I-A-R. Aguiar, y va a encontrar un par de tratados muy interesantes sobre el cálculo de sismos de edificios. No muy especialista en esto. Trabaja en la Unidad Politécnica del Ejército Ecuatoriano, ¿no? Y vimos que había diferencias, ¿no? Vemos, bueno, son datos empíricos que son locales, o sea, hay que hacer este estudio para el lugar donde uno está trabajando, definitivamente. O sea, no son parámetros genéricos, ¿no? ¿Qué es lo que nos ocurre muchas veces cuando tenemos formulitas, relaciones que están basadas en la observación, que han sido descubiertas, han sido planteadas analizando datos, mediciones, ¿no es verdad? Datos registrados, datos que son cuantitativos. Bien, y cuando hablamos de la probabilidad no vamos a hacer ya toda la deducción de toda esta probabilidad, pero sí me interesa que tengamos y que tengan ustedes la probabilidad en función del periodo de tiempo, estoy analizando, y la magnitud del sismo considerado, ¿no? Donde entran, es toda una teoría larga, yo honestamente la he estudiado alguna vez, pero ahorita no estoy en estado de poder reproducir esta teoría, que siempre me ha gustado tratar de llegar a los resultados que presenta, ¿no? Donde están las dos constantes sísmicas que son válidas para ese lugar y la magnitud. Bueno, y aquí podemos ver entonces cuál va a ser esa probabilidad en función al periodo de retorno. Si yo tomo 25 años como periodo de retorno, fíjense ustedes, y eso que, vaya, ¿dónde estoy? Aquí, que no sé si este cuadro, que ya no sé ni dónde está porque lo calculé hace años y está ahí para sellar. Era para sentir cuál iba a ser ese periodo de retorno, el periodo de retorno y la magnitud, ¿no? Y estoy aquí calculando la probabilidad que voy a tener. Resulta que si tomo 25 años, por ejemplo, para el caso específico del sillar, ¿ya? Voy a un sismo fuerte, magnitud 6,5. Voy a tener entonces, aquí tengo una probabilidad de 17,6%. Y si veo 100 años, y veo periodo de tiempo estudiado en 100 años, en 100 años casi seguro tengo una probabilidad de 85% en 100 años, dentro de 100 años, si quieren ustedes, que donde tendríamos un sismo, una magnitud 6,5. ¿Ah? Bien, y que esto trato aquí un poquito con ustedes, porque cuando hablemos de la filosofía de diseño, para nosotros es bien importante adoptar criterios de incertidumbre, o sea, del carácter aleatorio que tienen las magnitudes físicas, como en este caso una carga sísmica, hacer los cálculos, ¿verdad? Y esto con mayor razón tendríamos que tomar en cuenta cuando hacemos cálculos en este caso de edificaciones y fundaciones, ¿no? Tenemos que considerar y analizar cuál va a ser el riesgo desde el punto de vista, entonces, tomando en cuenta la probabilidad de lo que estamos dispuestos a aceptar en la obra que estoy diseñando. Porque es verdad, yo puedo diseñar una obra que sea impermeable para todo lo que pueda ocurrir, hasta un diluvio universal, y se quede en pie. Claro, ustedes van a entender, ya son casi ingenieros, ya son casi pseudo ingenieros, no, pseudo es otra cosa. Cuasi ingenieros tengo que llamarlos, les faltan 3 semestres, les falta poco y ustedes ya están en la recta final, diría yo, ¿no? Van a tener claro que mientras más segura sea mi obra,
mientras menos riesgos yo esté dispuesto a aceptar o la sociedad esté dispuesta a aceptar, más cara va a ser la obra, más costosa va a ser la obra. Entonces nosotros tenemos que encontrar ese equilibrio de hacer algo que de costo lo mínimo que se pueda, pero que satisfaga las condiciones de riesgo que la sociedad nos impone y que la ciencia nos impone o nos dice que es lo recomendable, lo lógico, ¿de acuerdo? Es por eso que tenemos que analizar todo esto. No se olviden, nosotros tenemos que hacer obras técnico-económicas óptimas, técnico-económica óptima. O sea, no se olviden que cuando hacemos una obra, no solamente formulitas, cálculos, momentos, fuerzas de corte, fuerzas normales y qué sé yo, y carga aquí, carga allá. Tenemos además que ver la economía de la obra, tenemos que optimizar la obra, ¿no es verdad? Y no es nomás usar reglas del dedo, chupar del dedo y dimensionar algunas cosas, eso se hacía antes, ¿no? Que sea compatible, y está el criterio que tenemos que usar siempre nosotros, que sea compatible con el riesgo que estamos dispuestos a aceptar, ¿no? Que puede ocurrir como no puede ocurrir algo, ¿no? Y esto se da sobre todo en forma mucho más sensible. Nos estamos viendo obras civiles como presas, para regular agua, puentes, grandes excavaciones y también edificios grandes, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta eso. ¿Dónde está hasta qué vamos a aceptar? O sea, con otras palabras, la probabilidad de que algo perdure por los siglos de los siglos, amén, costaría mucho, carísimo. Entonces tenemos que limitar esto. Algunas normas en algunos países ya dan esos datos, dan la probabilidad que debemos aceptar estabilidad de falla de cierta obra para su dimensionamiento, su diseño y construcción. ¿No es verdad? Ok. Y después aquí sí podemos hablar, vamos a encontrar magnitudes probables, ¿ya? En función simplemente del tiempo. Mire, estamos nomás nosotros acá en el caso del sillar con tiempos cortos, ¿no? En magnitudes probables que se me puedan dar, ¿ya? O sea, no les voy a pedir que estudien, que aprendan de memoria, formulitas, qué sé yo. Por ahí anda el informe que hizo San Calixto, lo voy a buscar, al que tenga de verdad interés, puedo proporcionarles porque, yo les digo honestamente, el vestido de muertos no tiene bolsillo, para empezar, ¿no es verdad? Y todo lo que uno pueda tener y pueda saber, hay que transmitirlo, hay que difundirlo. Esa es mi posición concreta y clara. Yo no tengo miedo a que me hagan competencia después, porque no tiene sentido. Aunque tengo colegas que tienen miedo, que después la gente joven le hagan competencia. Oiga, muchachos, señoritas, yo me siento feliz cuando veo que un discípulo mío me superó y es mejor que yo. Me siento feliz. Pucha, que he cumplido con mi labor, además, no solamente en el ejercicio de la profesión, sino también en tratar de coadyuvar, de apoyar para que se forme gente nueva, capaz. Y ese es mi caso, por ejemplo, con los colegas doctores que tenemos en hidráulica. Yo ando tan feliz ver cómo progresan esos colegas, doctor Villazón, doctor Heredia, ¿no es verdad? Ahora el doctor Avilés, joven que acabó hace poco su doctorado en Suecia. De estudiante fue muy bueno, ha hecho un bonito doctorado, es hombre que sabe investigar y además que aplica, está al día. Esos colegas, yo no, por lo que yo sé ahorita de hidráulica, de lo que sigo aplicando de hidráulica, y sobre todo de hidrología, les digo con toda honestidad, no, pues no, una fraccioncita de lo que ellos saben y hacen y aplican la ciencia, ¿no es verdad? Son buenísimos, competentes. Espero que tengan de profesores a Villazón y a doctor Villazón, ¿no? Mauricio Villazón y al doctor Marcelo Heredia, porque son muy buenos. En análisis numérico, doctor Villazón, digo Heredia, es realmente un súper especialista. Aquí en Bolivia uno de los mejores, sin duda, ¿no? Y cómo conoce su materia. No, que es un hombre que ha investigado años, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, el que quiera tener más información sobre esto, algún informe, lo busco y con mucho gusto los voy a proponer.
Aquí tenemos, es muy importante conocer además la aceleración esta horizontal que vamos a tener, que va a estar en función de la magnitud, pero la magnitud está referida, no se olvide nunca, al lugar donde se liberó la energía, ¿no es verdad? Y a la distancia en la cual se encuentra el punto que estoy investigando, ¿no es verdad? O sea, es muy importante hacer una serie de hipótesis para decir cuál va a ser la fuente principal de mi liberación de energía del sismo ese para calcular esta aceleración. Y es Drake y Vega, Vega de San Calixto, encontraron, analizando la información que tenemos aquí en Bolivia, en los países limítrofes seguramente, esta expresión para una profundidad menor o igual a 75 y para una profundidad, uy, se me ha perdido otra vez eso, porque tenía otra formulita para mayores. No la he escrito, disculpe, no la tengo. ¿Ya? Y finalmente tenemos más formulitas aquí, ya lo estoy cansando con formulitas, porque no estoy dándoles la explicación, es decir, cómo se deduce, cómo se llega a esto, ¿no? Que usamos acá en Bolivia para la frecuencia por año de aceleraciones de esta AC, de Archimedes y Perkins, ¿ya? En función de frecuencia por año de aceleraciones y la aceleración. Donde encuentro los coeficientes aquí, esta formulita no la he puesto bien, porque tiene que ser el A y el B que hemos encontrado inicialmente en los datos del lugar. ¿Ya? Y finalmente encontramos entonces la probabilidad de ocurrencia. La aceleración AC en el tiempo T. El tiempo es muy importante, tengo que saber si va a ser en 5 años, 10 años, 50 años. Normalmente a veces para muchas obras, como hacemos la evaluación socioeconómica y financiera, también usamos 50 años acá, no siempre. Para presas usamos mucho, un tiempo mucho más grande. ¿Ya? Y esas son las aceleraciones que puedo encontrar. ¿Ya? La aceleración y de acuerdo al tiempo máximo y la probabilidad de ocurrencia. Bueno, no los molesto más con formulitas. Es la última formulita que nos ayuda a calcular el periodo de retorno cuando tengo el tiempo, la vida útil de la obra y la probabilidad que estoy trabajando. Es esta que han usado en el gráfico, que es las aceleraciones pico máximas que están que ha hecho San Calixto como tal, ¿ya? O sea, esta última parte es puro formulerío que es manipulado y usado por los que saben los especialistas. Y aquí llego al final de esa pequeña unidad donde he querido dar énfasis entonces a cosas que creo que son importantes, de comprender un poquito cómo tenemos nuestro modelito, cómo empezamos a soñar, esta nuestra nave espacial. No se olvide que somos nosotros cosmonautas, ¿no? Y nuestra nave espacial es la Tierra, nuestro planeta Tierra, porque estamos aquí en ese universo infinito moviéndonos con cierta sistematicidad, con ciertas velocidades alrededor del Sol, porque estamos en la galaxia, en la Vía Láctea, ¿no? Y así sucesivamente podemos hacer crecer todo lo demás. Entonces, les pido por favor, una vez más antes de acabar esta clase, que envíen sus datos a Micaela para ser parte de la red que vamos a usar, ¿de acuerdo? Que vamos a usar en este semestre. Yo les deseo a todos ustedes éxito este semestre, sean ordenados, por favor, sean disciplinados, organícense bien, estudien, como les decía anteriormente, mínimo 2 horas, y yo recomiendo que sean tres por cada clase que se hace. Si tienen una clase de 1 hora, tienen que estudiar por lo menos 3. Y lean, por favor, lean, acostúmbrense a ampliar su conocimiento más allá de lo que estrictamente se pueda decir y hacer en clases, ¿no es verdad? Que lo van a seguramente con más prácticas, más trabajos de grupo. La próxima semana ya nos vamos a organizar en pequeños grupitos. Usted seguro la libertad, yo creo, que usted se agrupe. Otra posibilidad es decir, del 1 al 4, grupo 1, del 5 al 8, grupo 2, ¿no es verdad? Es una posibilidad al azar. Así, ¿verdad? No sé qué prefieren ustedes. A ver, una opinión.
¿Qué prefieres? Porque no todos ustedes se conocen, además, como hacen un estudio tan irregular, no hay grupos. A veces encuentran una persona por primera y última vez en una materia, ¿no? A ver, una opinión. A ver, veo aquí a una señora Gisela Rojas. ¿Qué opina usted, doña Gisela? Hay otra Gisela Zambrana también. A ver, ¿qué opina de las Giselas que tomen? Gisela es una, no es Gisela. A ver, opinen. ¿No hay opinión? Ingeniero, si fuera en grupo, ¿de cuántas personas serían? Máximo 4. Somos hartos, mire, ahorita estamos todavía 80 conectados, 89, 90. Máximo 4. Claro, va a haber trabajos personales y trabajo en grupo, ¿ya? ¿Sabe? Lo ideal sería, creo yo, alguien dice que puede ser, Yamir dice que puede ser al azar. El azar es bien sencillo, es del 1 al 4, del 5 al 8, del 9 al 12. ¿No parece? Es el azar. Yo creo que así evitamos quejas y susceptibilidades. Les propongo yo hacer grupitos de acuerdo a la lista de inscripción. ¿Les parece? Inge, el problema es que algunos lo dejan la materia a medias. Esa es la desventaja de cuando hacemos al azar, porque algunos lo dejan la materia a medio camino, ¿no? Y quedas Pero en cargando. ese caso, el grupo que tenía 4 miembros se convierte en 3, pues Stephanie. ¿No le parece? Sí, que podría ser también electivo, es que a veces al azar hay personas que no trabajan y eso. Sí, yo sugeriría Ok. que sea por afinidad, ¿no? Que al final nosotros nos organicemos. También no, es otra posibilidad. Lo importante es crear las condiciones para que avancen mejor, avancen bien y que el problema es que siempre en un grupo hay un flojo, a veces 2, le digo, esa es mi experiencia. 1, 2 hacen todo y otros 2 que no, pues aprovechan. Bueno, pero ellos están perjudicando, ¿no? No se dan cuenta, ¿no? Ellos son después las víctimas de actitud porque no son buenos y competentes, ¿no? Y entonces yo acepto esa sugerencia de Stephanie. ¿Qué apellido es Ale? ¿Ale qué? Carvajal, ingeniero. Carvajal. Estefanía, su segundo nombre es Alejandra. Sí. Estefanía Alejandra Carvajal. Entonces yo adopto, creo que si todos están de acuerdo, aquí somos muy democráticos además, consultamos a las bases, no es por aclamación, por consigna, que ustedes den la libertad de formar grupos de a 4 y nos avisan, ¿sí? Con un responsable. Sí, está bien, Inge. ¿Están de acuerdo? Listo, Inge, todos disculpe. vayan organizándose ustedes De acuerdo, grupitos de a 4 y nos van a mandar después cuando tengamos el WhatsApp. De acuerdo. Nos mandan, ya no hay 1, 2, 3, simplemente el grupo, ustedes se nombran como mejor les parezca, pero sí me dan un responsable del grupo. Ok, eso sería. Inge, disculpe, ¿hasta cuándo tendríamos que enviarle la lista de los integrantes del grupo? Esta semana vayan organizándose, ¿ya? Para que la próxima semana ya podamos arrancar con trabajos de grupo, ¿ya? ¿Está bien? ¿Inge va a aceptar los de mesa? Claro, tienen también que participar, si no, ¿de dónde les voy a dar sus 15, 20%? ¿No? Tienen que trabajar. Le decía, ¿podemos tomar normal los de mesa, ingeniero? Claro, no, por favor, porque ya no había campo en regulares, seguramente se necesitan de mesa, ¿no? No hay problema. Sí, Que está hoy me una inscribí, lista ingeniero. oficial donde después podamos poner una nota, ¿ya? Sí, porque hoy, el viernes, sábado y domingo se van a abrir el sistema y yo creo que se va a actualizar la lista. Por eso voy a esperar el lunes, voy a entrar al sistema para bajar la lista, pero no importa, o ustedes se organizan en grupos de 4, es lo principal, ¿ya? Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Gracias, A Inge. ustedes, por favor, estudien mucho y ya se les va a mandar de todas maneras. Bueno, yo buscar, no sé, ustedes deben tener la materia Geología General, el librito de Blake Freitas, ¿no? Geología para ingenieros. ¿Lo tienen? El ingeniero Epifanio tiene su propio libro, ingeniero.
y de los otros sí, algunos bibliografías. Y que yo no conozco, alguien ha tenido que escanear, porque creo que hemos encontrado alguna vez, porque no hay pues un libro relativamente viejo del 85, fue traducido al castellano en México, y no hay pues una PDF ahorita. De repente ahora ya existe, pero yo tengo copia PDF, pero en inglés, no en castellano. Busquemos, el que tenga nos avise para que podamos... ¿Cuál era, ingeniero? Disculpe. ¿Perdón? ¿Cuál era el autor? Blade y de Freitas. Blade. Lith de Freitas. Fue un sefardita que salió de España a Inglaterra hace muchos años, de Freitas. Conocí alguna vez en Londres. El origen entonces sefardita. Son los judíos españoles, eran sefarditas, ¿no? Y él ha trabajado en Imperial College y hizo este libro de ingeniería, geología para ingenieros. Muy bueno. Bien adecuado para nosotros. Listo, el que tenga el libro yo también lo haremos. Si hay una versión en castellano, mucho mejor para que la difundamos entre todos, para que puedan tener de referencia y estudiar. ¿Ya? Ok, me despido yo de ustedes. Y una preguntita más. Estudien, por favor. Aprovechen que está empezando el semestre para ordenarse bien, organizar bien, de tal manera que el semestre, la carga sea distribuida uniformemente durante todos los meses, todas las semanas, ¿no? Es lo ideal, para evitar surmenage, para evitar abandonos, y cumplan. Y sí, su profesión es ser estudiantes, pero ahora algunos sí que también tienen que trabajar, comprendo, pero es ser estudiantes, y ser estudiantes es dedicar alma, vida y corazón, todo lo que tienen, todos con todo entusiasmo, al estudio, a prepararse para ser buenos ingenieros en el futuro, ¿no? De eso se trata, ¿ya? Les agradezco, que estén muy bien, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, ¿en qué?